En nuestra exposición de la palabra de Dios del Evangelio de Juan, para ser más exacto, vamos a seguir hoy en este capítulo 6 que es tan emblemático e importante para demostrar la plena deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a examinar y vamos a estudiar los versículos 41 hasta el 59, 31 hasta el 59. Nos hemos dado cuenta que en el pasado todo esto empezó con uno de los milagros más emblemáticos que nuestro Señor Jesucristo jamás ha llevado a cabo. Esto es el milagro de la multiplicación de los panes y del pescado. Entonces, lo que ocurre es que este milagro que debería enseñar una cosa muy concreta, y esto era que el Dios del Antiguo Testamento, el Yahvé del Antiguo Testamento, es el que ahora está entre ellos, porque los paralelismos con los acontecimientos del Éxodo son evidentes. No llegaron a ser mella entre los judíos. Y nos hemos dado cuenta que em, después de haber perpetrado este milagro, em, los discípulos van a Capernaum y Jesús también, pero por caminos separados, por lo menos parcialmente. Jesús se queda aún para orar en la soledad. Los discípulos vuelven. Jesucristo se reencuentra con ellos en medio del lago y luego se van a Cafarnaum, donde Jesús el día siguiente da un discurso en la sinagoga y es donde la gente de Tiberias le reencuentra. Bueno, esto es el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, porque ahora y de una forma muy interesante y muy profundo, Jesús no solamente nos habla hoy en cuanto a su muerte en la cruz, en cuanto a la razón por qué ha venido aquí a la tierra, sino también nos enseña quién puede creer, porque esas cosas no son fáciles de entender, ni para aquellos israelitas hace 2000 años, ni para nosotros hoy en día. ¿Y por qué no lo son fáciles de entender? Porque se trata de cosas sobrenaturales, así de sencillo. Esos son planes divinos que no obedecen a la lógica humana. Pero bueno, antes de llegar a esto, vamos a leer el texto del capítulo 6 de Juan, versículo 41 al 59, y dice así la palabra de Dios. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo
que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por él, por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder entender bien lo que nos quiere enseñar. Señor, una vez más te agradecemos de corazón por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por las cosas que tú nos estás enseñando. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir. Señor, qué preciosos son estos versículos también para nosotros, que ya captamos la intención. Ayúdanos, Señor, a poder compartirlo también con otros, para que también te conozcan a ti, pan de vida y Salvador de este mundo. En tu nombre, Señor. Amén. Bien, pues aquí tenemos el discurso en la sinagoga de Cafarnaum y hay que explicar una cosa para que entendamos. Esto más bien, como nos damos cuenta, no es un sermón como este que yo en este caso hablo y ustedes me están escuchando y no tienen posibilidad de intervenir. Y si estuviéramos en una iglesia, pues también se callarían, aunque estuvieran en desacuerdo con lo que yo diga, simplemente por cortesía y porque no es costumbre. Pues un culto en una sinagoga era muy distinto de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque esto más bien a nosotros nos hubiese podido, pero nos hubiese podido parecer un caos a veces, porque eran debates, eran discursos teológicos. Por ejemplo, en este caso se le podía invitar a alguien como a Jesús em, a hablar y luego se debatían estas afirmaciones, como lo vemos aquí en este caso. Por lo tanto, una sinagoga era mucho más que un lugar del culto. Una sinagoga era un lugar de aprendizaje teológico. Esto hay que imaginarse como una clase en un seminario teológico donde pues el profe se ve enfrentado a diferentes opiniones entre sus estudiantes y hay un diálogo, hay una forma de debatir y por supuesto el profe al final lleva la razón. Bueno, no siempre, pero yo por mi experiencia también puedo decir que he aprendido mucho de mis estudiantes. Bueno, esto precisamente es la idea que hay detrás. Por lo tanto, entendemos un poco mejor porque esto ocurre en forma de diálogo, no en la calle, sino en esa sinagoga de Capernaum, que por cierto, si hoy hacemos una visita a Israel, tanto la sinagoga como la casa de Pedro son perfectamente identificables. Y realmente esa sinagoga está solamente a un par de pasos de la casa de Pedro. O sea, la diferencia en distancia, la distancia no es mucha.
ni muchísimo menos. Pero ahora, ese texto que a primera vista para nuestra lógica nos parece un poco, no sé, confuso, incluso difícil de encontrar el hilo, si obedece a un hilo realmente magistral. Y vamos a hacer un esfuerzo de descubrirlo juntos. Bien, entonces los primeros tres versículos del pasaje, los versículos 41 al 43, hablan del síntoma eh, de esas murmuraciones. La palabra murmuraban en el versículo 41 y la palabra no murmuréis en el versículo 43 es tan evidente que quiere marcar el paralelismo con los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, que casi no hace falta mencionarlo. Porque si una cosa caracterizaba esos 40 años, eran las constantes murmuraciones del pueblo. ¿Y por qué murmuraban? Simplemente porque no entendieron. No entendieron los planes de Dios, no entendieron los propósitos de Dios, tenían muchas veces su propia agenda, ellos creían que sabían mejor lo que había que hacer y sin embargo las cosas no fueron así, no salieron bien. Entonces, estos tres versículos hablan del síntoma. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es la ceguera espiritual del pueblo, de la misma manera como 1500 años antes el pueblo de Israel era ciego para las cosas de Dios. Dice aquí, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy pan que descendió del cielo. O sea, esto era una afirmación que le daba a él mismo eh, el prerrogativo de divinidad. Y esto para los judíos, bueno, lo sorprendente es que entendiendo lo que él quería decir, que aún debaten con él. Porque allí hay un problema. Está en Nazaret, perdón, está en Capernaum, no muy lejos de la ciudad de Nazaret. Bueno, Nazaret está, la distancia de Capernaum, eso se anda en pocas horas realmente. Entonces, bueno, estos eran pueblos y las noticias corrieron y por supuesto la gente en Capernaum sabía lo que había ocurrido en Nazaret, sabían perfectamente de dónde viene Jesús, le conocen en este sentido, conocen su procedencia y dicen, bueno, pero este que dice es hijo de José, es hijo de María, sabemos dónde tenía su casa, sabíamos dónde trabajaba, sabíamos en qué trabajaba su padre, sabíamos en qué trabajaba él como primogénito de la familia que tenía que trabajar para poner el pan de cada día sobre la mesa. Sabíamos quién es este. Entonces, ¿cómo nos cuenta historias que viene del cielo? Él viene de Nazaret, o sea, de aquí, del pueblo al lado, no viene del cielo. Jesús dice, bueno, ahorraos la confusión. Ahorraos la idea de querer averiguar mi procedencia con vuestra forma, digamos, de teología natural. Y esto nos lleva al segundo párrafo que va del 44 al 47. Podremos ponerle el título La incapacidad humana y el decreto de Dios. ¿Cuál es la coherencia de ese pasaje? Ellos intentan entender a Jesucristo de una forma natural. Bueno, digo Jesucristo, para ellos él no era Cristo, era Jesús de Nazaret, hijo de José, hijo de María, un rabino
un personaje extraordinario que acaba de hacer algo que todavía ellos no entendieron muy bien, lo de los panes y de los peces, no lo entendieron. Ahora, Jesús, en vez de darles una charla apologética, sacando versículos del Antiguo Testamento para comprobar que él realmente era el Mesías, y además él podría haber hecho otro milagro, un milagro grande ahí en la sinagoga, que de hecho es lo que alguna gente realmente esperaba. Jesús empieza con una proclamación teológica de primera magnitud. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto habla de la absoluta incapacidad de la mente humana de poder acercarse a Dios. Habla de la absoluta incapacidad del ser humano de abrirse el camino al entendimiento teológico de la misión de Jesucristo. Si nosotros creemos que con nuestra racionalidad humana y nuestra forma de preguntarnos y querer explicar las cosas podamos acercarnos al ministerio de la misión de Cristo, nos equivocamos. No hay nada que hacer a menos que Dios abra el camino. Dios no solamente mandó el Mesías, sino Dios también lleva a las personas que iban a obedecer al Mesías a él. Y esto es muy importante también en nuestra forma de evangelizar. Si evangelizamos, si compartimos el Evangelio, no creas ni por un momento que eso dependa de la fuerza y de la lógica de sus argumentos. Si esto fuera así, Jesús hubiese salido como un filósofo o como uno de los grandes apologetas, pero esto no es el tema. Jesús confronta a la gente radicalmente con su incapacidad de entender nada. Y él les dice, bueno, ustedes no entienden, pero ustedes no entienden porque para entender hace falta una obra previa de Dios. Y esto se llama soberanía divina. Esto se llama elección soberana de Dios. Y esto es algo que ofende hoy en día como ha ofendido hace 2000 años. Porque queremos guardarnos nuestro trozo de gloria. Queremos guardarnos nuestra forma de poder decir, pero si yo siempre he buscado a Dios y finalmente lo encontré. Y lo que Jesús dice, tú no has encontrado absolutamente nada, porque el Padre te ha encontrado a ti. Y si crees, es por la obra soberana del Padre. Y esto a la vez es un gran consuelo para todo lo que proclamamos la palabra de Dios, porque no depende, gracias a Dios y nunca mejor dicho, de nuestras palabras, sino depende enteramente de la obra soberana de Dios. Aquellas personas que Dios le lleva al Hijo son los que el Hijo finalmente resucitará en el día postrero. Y a ver, una vez más, aquí estamos con otra doctrina, esa doctrina de la seguridad de la salvación. Aquí dice, si el Padre que me envió no le trajere, nadie puede venir a mí, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, entre eso de que el Padre trae y el Hijo los resucitará en el día postrero, ¿tú crees cuántas personas se pierden en el camino? Piénsalo a raíz de lo que está escrito. Y la respuesta es ninguno. Los que el Padre trae son aquellos que el Hijo resucitará. No faltará ni uno. O sea, toda esa doctrina desgraciada, nutrida por la soberbia humana, eso de que sí podemos perder la salvación, no entiende ni quién es Dios, ni entiende la maldad del ser humano. No, nosotros no podemos mantener la salvación. Esto es obra de Jesucristo.
Y aquellos que Dios le lleva a Cristo son aquellos que serán resucitados el día postrero. Y la razón es porque esto ya ha sido revelado en el Antiguo Testamento. Y allí, bueno, Jesucristo cita Isaías 54:13, lo que dice simplemente que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vamos a mirar este Isaías 54:13, porque es algo que ya tenemos en el Antiguo Testamento que nos explica lo que está pasando aquí. Dice allí, todos tus hijos serán enseñados por Yahvé y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto habla de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es la obra sobrenatural de Dios en la vida de nosotros. Dios mismo enseña a los suyos, les enseña básicamente de tres cosas. Les enseña del pecado, les enseña de la justicia y les enseña del juicio. Estas son las cosas que el Espíritu Santo enseña al mundo. Y son las cosas que finalmente terminarán en salvar, acabarán en salvar a la gente. Por lo tanto, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto es obra sobrenatural. Esto se llama gracia irresistible de Dios. Nosotros venimos porque no podemos hacer otra cosa que venir. ¿Por qué? Porque Dios nos atrae de una forma sobrenatural. Y si crees, si en ese momento puedes decir, gracias a Dios soy salvo, no olvides, no es por tu propia inteligencia, no porque eres tan listo, sino es por la pura e inmerecida gracia de Dios. No hay otra explicación. Y Jesús sigue allí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Quiere decir, a través de mí Dios enseña. Yo estoy aquí presente ahora. Y es a través de mí que Dios va atrayendo. Es obra sobrenatural. Y el que cree tiene vida eterna. Ahora, obviamente, te tengo que preguntar, ¿tienes vida eterna? ¿Cómo puedes saberlo? Respondiendo de forma afirmativa, depositando tu fe en Jesucristo, aceptando que Jesucristo hizo todo por ti. Deja tu religiosidad al lado y acude a Él porque es el único que es capaz de salvar de verdad. Porque aquí dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice la mayoría o una buena parte o casi todos, dice el que cree. Quiere decir, todo el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees tú? Y si me dices, sí, pero si las cosas son así y yo no sé si Dios me atraerá y no sé si soy elegido, mira, ahora mismo tú puedes decidir esa cosa. Cree. Deposita tu fe y esa cuestión está zanjada. Así de sencillo, realmente. Ven a Cristo, yo te imploro, te ruego, si aún no lo has hecho, ven a Cristo. Y si escuchas su voz en este momento, acude a Él. Y si has dado ese paso, mira, estás de enhorabuena, porque eso quiere decir que tienes vida eterna, ya lo tienes, no lo tendrás, ya lo tienes.
Entonces, Jesucristo todavía no ha terminado, porque el siguiente es bastante, viene en la misma lógica y los próximos 4 versículos del 51 nos hablan de ese fracaso de la tradición, porque ¿cuál era el problema? Que los judíos creyeron que solamente por seguir los preceptos de Moisés de una forma externalizada y superficial, ya estarían ellos salvos. Jesús les responde de nuevo, yo soy el pan de vida, lo cual quiere decir, yo soy el pan que representa la vida, que da vida. Y ustedes me quieren hablar de Moisés y de la generación anterior, pues ellos tenían el maná, muy bien, durante 40 años. ¿Y qué pasó? Todos, sin excepción, de los que habían salido de Egipto, todos sin excepción, salvo dos, murieron. Comieron el maná, comieron ese pan del cielo, pero murieron igual. Este es el pan que desciende del cielo para que para que el que de él come no muera. Lo habrá dicho así. Este es el pan. Quiere decir, yo soy el pan. Y yo he venido del cielo. Claro, yo he venido también de Nazaret. Esto habla de sus dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Cuál era el problema? Que esa gente que pretendía conocerle solamente vio la naturaleza humana. Y sin embargo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahora, él introduce ahora una metáfora, comer del pan. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Es identificación. Es realmente la forma más estrecha que nos podemos imaginar. Aquí no solamente estamos hablando de seguir, sino literalmente de hacer de Jesucristo algo de nosotros mismos. Ese secreto, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, de eso estamos hablando. Esto habla de una comunión inseparable. Por eso él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo quiere decir, es una metáfora, es una comparación. Yo soy aquel que realmente da vida y vida eterna. De eso estamos hablando, no solamente para sobrevivir otro día, sino vida eterna. Si alguno comiera de este pan, quiere decir, si alguien realmente tiene comunión conmigo, si yo realmente formo parte de su vida de una forma intrínseca, como el pan humano se disuelve en el cuerpo humano, este vivirá para siempre. Esto habla de comunión. Es una metáfora, sí, pero habla de comunión total. Y el pan que yo daré es mi carne. Y esto nos habla de la muerte de Jesucristo. Por sus llagas fuimos sanados. Una vez más, es una metáfora. Es una comparación. Y si por si acaso alguien no lo hubiese entendido, él añade, la cual yo daré por la vida del mundo. De eso estamos hablando. La muerte de Jesús en la cruz es la base de nuestra vida, es la base de la vida eterna. Esto era lo que Jesucristo
les quería enseñar. Y ahora hemos llegado a un punto que realmente era un punto que para ellos era un punto ofensivo. Porque esto habla del sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz. Es que no hay otra manera de ganar la vida eterna. Esto es la idea que hay detrás. Entonces nos damos cuenta que Jesús no está hablando simplemente de llenar el estómago. Jesús está hablando de ganar la vida eterna. Esto es la idea. O sea, nos damos cuenta cómo Él aprovecha ese discurso en la sinagoga de Cafarnaúm para enseñar sobre su misión. Y esa misión era venir para dar su vida para que este mundo pueda vivir. Y una vez más, los judíos empiezan a quejarse, a contendiarse entre ellos, a contenerse entre ellos. Y dice, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, están siempre en la superficie. No entienden las escrituras, no entienden la idea de esa figura que estaba prevista en el Antiguo Testamento que iba a traer vida. Bueno, ¿cómo alguien puede traer vida a un mundo perdido en el pecado? Esto es la pregunta. ¿Cómo se puede salvar al pecador? Y esto nos habla del secreto de la misión de Jesucristo, que Él daba su vida, asumió nuestro pecado, nuestra maldad, para regalarnos de una forma libre su justicia. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo cual quiere decir, ¿y por qué tiene que morir Jesucristo en la cruz? Bueno, esto es mi traducción, ¿vale? Todavía ni se habla de la cruz, pero Jesús aquí introduce obviamente esa idea de que Él iba a tener que morir. Jesús responde a esto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Bueno, ahora en vez de una forma condescendiente ayudarles a tragar el sapo, lo de comer la carne, él añade otra. Eso es beber la sangre. Bueno, beber sangre estaba tajantemente prohibido por la ley del Levítico. Pero una vez más, estamos hablando de una metáfora. ¿Y cuál es la idea de la sangre? La idea de la sangre es que la sangre representa la vida. Eso es la idea. Por eso la sangre era tabú para los israelitas, no porque era nociva su consumo, sino porque por lo que había detrás. No es la sangre de por sí que es nocivo, sino la idea que es detrás es que la sangre representa la vida, por lo tanto pertenece a Dios. Ahora, si yo bebo la sangre de Cristo, lo cual quiere decir que yo me lleno con la vida que Cristo me da. Esto es la idea. Y los judíos no tenían antena para entenderlo. Por cierto, como mucha gente hoy en día tampoco la tiene. Sin la sangre de Cristo aplicada a nuestra vida de forma interior y exterior, no hay nada que hacer. No tenemos vida en nosotros. Pero es por su sangre que ahora tendremos vida en nosotros. Es el mayor regalo que Cristo nos da. Esta fuente de vida ahora está en nosotros por la aplicación de la sangre que Él vertió en la cruz. Y lo dice una vez más, el que come mi carne y bebe mi sangre, quiere decir que el que aplica los beneficios de mi muerte a su vida de una forma total y completa, como si tú lo comes, este tiene la vida. Una vez más, no se pierde a nadie en el camino.
Esto habla de redención perfecta sin que se añade absolutamente nada. Y una vez más él dice, yo le resucitaré en el día postrero. O sea, entre la redención y la vida eterna solo hay un paso, pero es el mismo proceso. Esto significa redención perfecta aplicada a nuestras vidas. Y por eso él termina ese pasaje en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida. Quiere decir, aquí estamos hablando de la vida eterna. Si Jesús no muere en la cruz, si Él no da su vida por nosotros, no hay nada que hablar. Todo lo demás no sirve para nada. No es por declararnos justos sin el sacrificio de Cristo, no, esto no sirve para nada. Verdadera comida, verdadera bebida. Tenemos que comer y beber para no morir. De la misma manera tenemos que absorber de una forma a Jesucristo completamente su muerte en la cruz, estando en Él y Él en nosotros, de una forma ya indistinguible y de esa manera aplicar lo que Él hizo por nosotros. Bueno, realmente son palabras particularmente solemnes que han confundido a más que uno, pero han confundido porque no se entiende como Dios quiere que eso se entienda. Esto habla de la totalidad de la redención. Y esto nos lleva al último pasaje, el versículo 56 al 59. El resultado de esto es la unión del pacto, del nuevo pacto, esa unión con Cristo que fue sellado por el nuevo pacto. Una vez más, el que come mi carne y bebe mi sangre, quiere decir, el que absorbe completamente en su vida lo que significa mi muerte en la cruz. En mí permanece y yo en él. De eso estamos hablando, ¿vale? Esto es lo que hay detrás de esa metáfora. En mí permanece y yo en él. Tú bebes algo, quedará dentro de ti. Tú comes algo, quedará dentro de ti. Forma parte de tu vida. Y los nutritivos que contiene, pues se reparten por tu cuerpo. De la misma manera, si tenemos esa comunión con Cristo, hemos sido sanados. Algo ha cambiado en nuestra vida. Tenemos ahora vida eterna. No moriremos jamás. Esto habla de una comunión intrínseca. Y esto los israelitas en el Antiguo Testamento no conocieron, esa comunión tan estrecha. Y por esto, no solamente por la metáfora que usa Jesucristo, sino también por el significado, era muy difícil de entender para los judíos, tan difícil que no lo entendieron, a menos que Dios les abriera la mente. Ocurre exactamente lo mismo hoy. Y Jesucristo termina, versículo 57, como me envió el Padre viviente, o sea, el Padre que es vida, y yo vivo por el Padre, porque Jesús había enseñado de que el Padre le había dado el tener la vida en sí mismo. Y dijimos en su momento que es uno de los grandes versículos que habla de la eterna generación del Hijo. Yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesucristo, a través de ese fenómeno de la eterna generación, no creación, sino generación, tiene su base de existencia en el Padre. Esto forma parte de la doctrina de la Trinidad, en este caso.
Es la razón porque Cristo, siendo plenamente Dios, aun así en cuanto a su función era subordinado al Padre. Y de la misma manera eso significa si nosotros a su vez formamos parte de Cristo, metafóricamente comiendo su pan, quiere decir beneficiándonos de su muerte, bebiendo su sangre, quiere decir beneficiándonos de su muerte, nosotros también tendremos vida en Cristo. Cristo tiene la base de su eterna generación del Padre y nosotros tenemos la base de nuestra vida eterna en Cristo. Y ahora él termina. Esto es el significado de ese pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El antiguo pacto ya ha pasado, no podía conseguir esto. Esto ahora es el nuevo pacto de mi sangre. El que come de este pan vivirá eternamente. La pregunta es simplemente, ¿has llegado a conocer a Cristo? Yo no sé si en ese momento estoy hablando a alguien que se encuentra al borde de la eternidad y la pregunta una vez más es, la pregunta es, ¿conoces a Cristo? ¿Tienes vida en Él? Porque si no tienes vida en Él, no tienes nada. Y en este caso yo, a raíz de lo que acabamos de estudiar, te pido, te imploro que entregues tu vida a Cristo. Solamente en Él hay vida eterna. Y finalmente Juan añade que todo esto Jesús lo estaba enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Una vez más, todo un capítulo que habla de la plena divinidad de Cristo y a la vez de su humanidad, nos habla de que Él es Dios y a la vez Él vino a morir. Tienes que participar en Cristo, participar en su muerte y participarás también en su resurrección. Esto es el resumen de este pasaje. Yo te invito a venir. Permíteme que termine en oración. Señor, gracias una vez más por las cosas que acabamos de leer en este pasaje precioso y pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos sigas bendiciendo, que nos ayudes a participar en ti si no lo hemos hecho y si lo hemos hecho, Señor, de regocijarnos que hemos pasado de la vida a la muerte. Yo te pido en este momento que tú traigas a todos lo que tú has escogido y predestinado en este momento a ti, lo que me escuchan y que en este momento tienen que depositar su fe en ti, si ahora en ese momento o más adelante cuando este video se comparte. Señor, haz tu obra en ellos. Te lo pido en tu nombre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.